Ok, Ya, estamos transmitiendo. muy Ya bien, está. muy bien. Pues estamos aquí debatiendo desde el posgrado. La doctora Marisol Anglés les da la más cordial bienvenida. Y pues este tema es un tema de muchísima actualidad, de muchísimo interés y estamos muy complacidos de que nos acompañen especialistas en la materia. Y el tema de hoy es diálogo en el derecho humano a la vivienda, que es una publicación que coordina Alejandro Díaz y que pues él nos va a dar primero un panorama de lo que es la publicación y después nuestra experta invitada, María Silvia Emanueli, también nos hará unos comentarios al respecto. Y en este orden, Gabriela Ortiz Merino, doctorante de la Universidad Rosario Castellanos, Daniela Sánchez, doctorado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y Rita Muciño, también doctorante del instituto, también nos harán unos comentarios. Pues, doctor, si quiere empezar a darnos el panorama, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, muchísimas gracias, por supuesto, el agradecimiento, doctora Verónica. Muchas gracias y especialmente a la doctora Marisol Anglés, coordinadora del posgrado en Derecho de la UNAM. Muchas gracias y por supuesto al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM que auspicia también este espacio. Muchas gracias y por supuesto agradecer profundamente a nuestra experta invitada, Silvia Manueli, gracias por estar aquí, y a mis colegas Daniela Sánchez, Rita Muciño y Gabriela Ortiz por su participación en esta presentación del libro sobre vivienda, que justo para dar un encuadre de lo que este libro significa, vean que es un esfuerzo. Este libro fue editado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de México y es un libro de divulgación, ¿no? Es un libro que está enfocado en la divulgación de los derechos, que está enmarcado en el contexto de una colección de análisis de distintos derechos, y este volumen número 18, que se trata sobre derecho a la vivienda, pues tuve el gusto, el honor de poder coordinarlo eh, en este marco de diálogos en DH, esta colección que además debo decir coordina el maestro Eric Zavala, que por aquí está, y también le mando un saludo. Y bueno, en ese contexto, digamos que este libro que producimos sobre derecho a la vivienda está en general enmarcado en 5 grandes artículos. Es la, es la forma en cómo está constituido el libro. Un primer artículo que es de mi autoría, que tiene que ver con el abordaje del derecho a la vivienda y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a sus tensiones y desafíos. Un segundo artículo que más bien refiere al derecho a la vivienda con perspectiva de género, un artículo que fue escrito por Isabel Anayance Orizaga y Rita Muciño. También desde aquí el agradecimiento a Isabel Orizaga, que no está aquí, pero que le enviamos un saludo, y ella es funcionaria de las Naciones Unidas, del Alto Comisionado, y junto a Rita, que más adelante nos comentará su artículo, pues hacen un fantástico abordaje sobre este tema de vivienda con perspectiva de género, que es fundamental hoy en los estudios sobre los derechos humanos y en general sobre, por supuesto, los estudios sociales, ¿no? Y un tercer artículo que compone este libro está articulado o tiene como base el caso del arrendamiento
de esta forma de tenencia, el arriendo, la renta, ¿no? A través de un artículo que escribió Daniela Sánchez, que también hoy nos acompaña, y que ella analiza estos elementos para pensar el ejercicio del derecho a la vivienda en, en el filo de la desprotección, ¿no? A partir de los casos de arrendamiento en la Ciudad de México. Y bueno, también este número de derecho a la vivienda hace referencia, quisimos incluir un artículo de derecho comparado, ¿no? Cómo se aborda el derecho a la vivienda en otras latitudes. Y es por ello que uno de los artículos, Ana María Sánchez, ex visitante profesional en la Corte Interamericana, fue jueza en su país, en Venezuela, hace un gran artículo relacionado con justamente en ese país, con el derecho humano a la vivienda y sus garantías en Venezuela. Entonces, este artículo nos da un panorama muy interesante sobre lo que sucede con respecto al derecho a la vivienda, específicamente en Venezuela, ¿no? Y luego, finalmente cierra, digamos, el libro con un artículo que está más bien visto desde el área de la arquitectura, de los estudios de la arquitectura, que nos proporcionó María de la Luz Zavala, arquitecta, y un enfoque muy interesante que tiene que ver con la vivienda y su emplazamiento en el contexto de la consolidación de la ciudad, ¿no? Del derecho a la ciudad, que es una clave central para mirar los temas de vivienda de manera más contemporánea, ¿no? Es muy importante, por eso quisimos incluir también este fantástico texto. Y en general, entonces, vean cómo el libro está ahí dando una oportunidad para que podamos analizar el derecho a la vivienda desde diferentes perspectivas. Derecho a la vivienda es un derecho que es complejo en su composición y que, por supuesto, que tiene diferentes retos, ¿no? Numerosos retos para su abordaje. Por eso es que este número de divulgación, este libro, creo que encuentra su valía ahí en repensar el derecho a la vivienda desde muchas perspectivas y ver cómo se entrecruzan en algún punto, ¿no? Es tan amplio la temática que merece la atención desde justo estas posibilidades, estas particularidades del ejercicio del derecho a la vivienda. Y quisiera aprovechar esta, digamos, segunda parte de mi participación, un poco dando trazos generales del primer artículo, el que yo escribí, que tiene que ver con el derecho a la vivienda y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Un texto en el que reflexiono sobre ciertas tensiones, sobre desafíos existentes en el marco del derecho a la vivienda, por supuesto, en relación con cómo es abordado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Este tribunal de nuestra región, que además ha tenido pronunciamientos, sentencias y resoluciones muy importantes, ¿no? Con gran influencia para el sistema interamericano y, por supuesto, para México, por ser parte de numerosos tratados internacionales, pero, por supuesto, por haber ratificado la jurisdicción de esa corte. Entonces, desde esta perspectiva, digamos, de manera eh, preliminar, en este comienzo del libro, planteamos entonces, digamos, en dos niveles de análisis este abordaje del derecho a la vivienda y la Corte Interamericana. Primero, de manera muy general, la manera en cómo el derecho a la vivienda específicamente está contenido en el Corpus Juris Interamericano, es decir, de qué manera se encuentra posicionado el derecho a la vivienda, o también dicho, cómo está reconocido, cómo se encuentra el derecho a la vivienda en el contexto del sistema interamericano, y especialmente en una segunda parte del artículo avanzamos sobre cómo específicamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos habría abordado este derecho, ¿no? Y algunas claves que les comparto, y también con el recuerdo que este libro es totalmente de divulgación, es gratuito y les aliento a todas y todos los que nos están escuchando
a que lo descarguen en la página de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y especialmente refiriéndome a este artículo, vean cómo van a encontrar ahí, si consultan esta parte, que la problemática, la primera parte de cómo se aborda la cuestión del derecho a la vivienda en el sistema interamericano, estaría regulada en tres sentidos, digamos, por unas normas, en primer sentido, que reconocen expresamente o literalmente el derecho a la vivienda en el corpus juris. Luego hay un cúmulo de normas en el sistema interamericano que hace una especie de análisis o reconocimiento por conexidad, es decir, el tratamiento que hace del derecho a la vivienda algunas normas de derechos humanos lo hace en conexión, por ejemplo, con otros derechos, como la Carta de la OEA. Y un tercer nivel que encontramos en los cuales se vuelve un poco más compleja, ¿no? Este reconocimiento y podría ser a través de ciertas cláusulas que están contenidas en los tratados que tienen que ser interpretados por una forma sistemática o por interpretaciones evolutivas que puedan dar, digamos, contenido de alguna manera al derecho a la vivienda, es decir, no se encuentran expresas o contenidas en tratados, en ciertos tratados, pero que puede ser interpretado por virtud de interconexión o de interpretación evolutiva conectada, por ejemplo, el caso más típico, al artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Que remite al protocolo de San Salvador, ¿no? Sobre derechos económicos, sociales y culturales. Digamos, ofrecido este panorama, van a ver en ese artículo, lo pueden consultar con mucho detalle ya qué normas específicas contienen esos tres niveles de inclusión del derecho a la vivienda. Tiene bastante relación luego para entender sobre las dificultades que podría tener el derecho a la vivienda para su concreción práctica. Primero decir, un hallazgo interesante es que no hay ninguna sentencia al momento condenatoria emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que haya reconocido expresamente el derecho a la vivienda o expresamente la justiciabilidad directa del derecho a la vivienda. Estamos esperando aún ese precedente, pero digamos que hay que partir de este punto para luego poder comprender cómo en este análisis que se aborda en el artículo se conecta la problemática con tres cuestiones centrales de cómo la Corte ha podido abordar, al menos periféricamente, el derecho a la vivienda a pesar de no haber emitido ninguna condena específica a ningún Estado que haya ratificado la Convención Americana y la competencia contenciosa de la Corte. Y sin embargo, que haya hecho algún tipo inicial de alcance, de abordaje sobre el derecho a la vivienda. Tres cuestiones fundamentales sobre esa problemática de abordaje de la Corte. Un problema que llamé el de la conexidad o cierta tensión que existe entre el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad, ¿no? Que es un derecho contenido en el artículo 21 de la Convención Americana y que tiene una gran tradición jurisprudencial por parte de la Corte. Hay un caudal jurisprudencial bastante profundo sobre la interpretación que le ha dado, normalmente una interpretación extensiva, evolutiva, muy progresiva, que ha dado la propia Corte Interamericana al artículo 21 de la Convención sobre derecho a la propiedad privada, que luego lo conectó, por ejemplo, con propiedad colectiva de pueblos indígenas, ¿no? Hay una gran tradición jurisprudencial en ese sentido, pero que hay una tensión aparente entre vivienda y propiedad porque debemos dejar muy claro que son dos derechos que son distintos, que tienen núcleos mínimos y esenciales de ejercicios distintos y que por supuesto tienen efectos distintos, ¿no? Y que deben de comprenderse en una lógica distinta. Y el problema de ese tipo de
conexidad, digamos, que pudiera encontrarse en un futuro diciendo esto prospectivamente, como lo pudiera abordar la Corte Interamericana, podría ser problemático, ¿no? Sabemos que la noción clásica de tenencia de vivienda está muy conectada con las formas más tradicionales de propiedad. Y muchas de esas formas de propiedad están conectadas con mecanismos que socialmente han tenido algunas adversidades en el derecho a la vivienda. En el artículo pueden leer más profundamente sobre esto, pero solo cito algunas. Vean cómo la vivienda puede estar enclavada a través de la propiedad en circuitos globales de finanzas, que da lugares a espacios de financiarización, la vivienda como una mercancía, la vivienda como un servicio también, o cómo esto ha dado lugar a una institucionalidad de vivienda más asociada, por ejemplo, a la instalación de políticas enclavadas en otorgamientos de crédito a través de sistemas bancarizados o financiarizados, etcétera, etcétera. No. Ahí en el artículo van a encontrar argumentos relacionados con esta posible tensión, además de mencionar que, por supuesto, de acuerdo a las normas internacionales, especialmente a lo dicho por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, todas las formas de tenencia de la vivienda merecen el mismo nivel de protección, no hay ningún tipo de jerarquía entre ellas. Es más, resultaría irrelevante analizar cualquier diferenciación en el nivel de protección. Simplemente se tienen que proteger todas en todos los ámbitos. Estoy hablando de arrendamiento, estoy hablando de propiedad, estoy hablando de incluso otras modalidades como vivienda prestada, vivienda cooperativa, autoproducción, autopromoción de vivienda, etc. Es amplio el número de formas de tenencia. Entonces, este primer problema está desarrollado en el artículo de esta manera. Y bueno, un segundo problema que el artículo identificó tiene que ver con el déficit argumentativo de la protección de vivienda en la jurisprudencia sobre reparaciones. Y esto significa que al condicionar la interpretación o posibles interpretaciones en casos donde la Corte ha analizado, por ejemplo, destrucción de vivienda en cuestiones de pueblos indígenas, en violaciones a comunidades indígenas, está muy conectada con la noción tradicional. Entonces, las medidas de reparación están muy pensadas, relacionadas, por ejemplo, con titulación, con seguridad de tenencia, pero muy vinculada a propiedad, es decir, a mecanismos jurídicos que aseguren escrituración de tierras, escrituración de vivienda, escrituración del suelo, es decir, de nuevo, problemas relacionados que no dan en el blanco para solucionar de mejor manera o pensarlo de una manera más comprensiva, mucho más amplia, los efectos de las posibles violaciones al derecho a la vivienda. Y finalmente, y con esto quisiera terminar mi participación, un tercer argumento que van a poder analizar, que van a poder leer en el artículo, tiene que ver con la compleja arquitectura del sistema interamericano y cómo esta complejidad de la arquitectura podría ser especialmente adverso para el derecho a la vivienda en relación con un déficit que tiene con otros derechos sociales que han sido ampliamente abordados en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, como derecho a la salud, como derecho a la sindicación, como otros derechos sociales que están mucho más abordados, más tejidos e interpretados a través de una evolución en el alcance del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y cómo este definitivamente podría ser una situación adversa. Finalmente, decir sobre este punto en específico que vean ustedes, van a poder encontrar en el artículo no solo desde cómo hay una subutilización de los estándares de derecho a la vivienda desde el órgano primigenio del sistema interamericano, que es la Comisión Interamericana, y cómo ese filtro en el cual la Comisión ha abordado o subabordado o ha abordado exiguamente el derecho a la vivienda de manera casi incomprensible, puede resultar
con ciertos efectos adversos que disminuyen la posibilidad de que en un futuro pueda vincularse un caso, pueda llegar un caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que cabe recordar que la Comisión Interamericana, de acuerdo a las propias normas del sistema, es la única que tiene la facultad de poder remitir directamente casos ante la Corte. Y bueno, este sería el panorama general. Y bueno, con esto terminaría mi participación inicial y bueno, alentarles a que sigamos en esta discusión y podamos entretejer y alentar también a quienes nos escuchan a ir dándole una ojeada, una leída al libro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Alejandra Díaz, por el panorama que nos da el libro, que bueno que señala que se puede adquirir en línea. No le había dado la bienvenida al coordinador, a Eric Zavala Gallardo, también en nombre de la doctora Marisol Anglés. Y bueno, vamos a escuchar a nuestra experta, a la doctora María Silvia Emanuel. Adelante, doctora. Muchísimas gracias. En primer lugar, agradezco a la doctora Verónica Colina, a la doctora Marisol Anglés, obviamente a Alejandro Díaz, a todas las personas que han escrito en la revista, al posgrado, a quienes nos siguen por la invitación y la escucha el día de hoy en relación con un tema que me apasiona y que, bueno, ya tengo alrededor de 20 años trabajando. Bueno, mi presentación en relación con la revista va a ser, si me permiten, jurídico-política, por así decirlo, quizás más política que jurídica, ya que los artículos plantean claramente los que son, digamos, artículos que analizan más algunas problemáticas desde el punto de vista jurídico, como el de Alejandro, que ya nos presentó, y el de Daniela Sánchez. Bueno, son artículos que nos dan pie para alguna reflexión, pero desde lo jurídico, pero hay otros, cosa interesante también, como decía Alejandro, que analizan la vivienda también desde otras perspectivas, ¿no? Y me parece interesante que efectivamente se haga en un texto de una instancia como la Comisión de Derechos Humanos, este esfuerzo también de incluir voces que no son exclusivamente jurídicas, ¿no? Y esto es positivo viendo, como decía Alejandro, también la complejidad de la problemática de la vivienda. Entonces, bueno, yo empezaría por decir que efectivamente el derecho a la vivienda, como los derechos sociales en general, han sido los derechos un poco cenicienta, ¿no? De todos los derechos humanos. Hemos tardado muchísimo tiempo en tener decisiones importantes, significativas en materia de violación al derecho a una vivienda adecuada en varios ámbitos. Alejandro analiza en su artículo el sistema interamericano con mucho detalle, pero también encontramos una serie de dificultades, incluso si ya no es necesario discutir si es justiciable o no el derecho a la vivienda, para que realmente logremos en los tribunales, incluso nacionales, una satisfacción de este derecho. Y yo sé que en el texto no hay un análisis específico de lo que sucede en el ámbito de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero desafortunadamente tenemos en la Suprema Corte un número de casos muy reducido en materia de derecho a la vivienda, se pueden contar en una mano y con un desarrollo de estándares que diría son incipientes, incluso comparando lo que sucede en otros países de la región. Sabemos que Argentina, Colombia, digamos, tienen una historia que nos permite entender también por cuál razón hay más casos relacionados con derecho a la vivienda en estos países, que en general han trabajado desde más años la justiciabilidad de los derechos sociales de una forma bastante interesante, diría, pero en el caso mexicano
tenemos un limitado número de sentencias de la Suprema Corte sobre ese tema. Entonces, si juntamos un poco lo que nos cuenta y nos explica muy a detalle Alejandro en su texto con lo que nos plantea Daniela Sánchez en otro texto que, por otro lado, analiza toda digamos, lo que es la reglamentación del juicio de arrendamiento en el Código Civil de la Ciudad de México y incluso otras cuestiones que se pueden, digamos, a las cuales se puede llegar o sobre las cuales se puede llegar a hacer un análisis jurídico del incluso artículo sobre Venezuela, nos damos cuenta que los obstáculos son múltiples en el momento en el cual queremos defender el derecho a la vivienda. Y esto no debería ser así. ¿Por qué no debería ser así? Bueno, ya es obvio, nos decía Alejandro, deberíamos poder garantizar todos los derechos, defender todos los derechos de la misma manera, pero en el caso específico de la vivienda, yo quiero llamar su atención sobre el hecho que hoy, desde muchos espacios diferentes, se está hablando explícitamente de una crisis de la vivienda gravísima. Nos dicen Madden y Marcuse en un libro muy importante para quien guste, digamos, profundizar sobre esta cuestión que se llama En defensa de la vivienda, que en realidad la población más empobrecida, más vulnerable, ha sufrido de forma permanente la crisis de vivienda. No es novedad para quienes viven en los barrios populares que hay una dificultad de acceso a la vivienda, pero hoy la crisis que estamos viviendo es una crisis de dimensiones mucho más importantes de las que podríamos haber vivido en el pasado, una crisis que está llegando a impactar también a las clases medias, a las juventudes profesionales, una crisis que nos habla sobre todo de un problema de lo que son digamos, las 7 características del derecho a la vivienda adecuada. Es una crisis especialmente relacionada con la asequibilidad de la vivienda. O sea, hoy hacerse de una vivienda en propiedad o en renta es muy difícil. Es muy difícil, ¿por qué? Porque los salarios no han crecido con la misma rapidez del crecimiento del precio del suelo o el precio de la vivienda. Y entonces nos encontramos con un texto también que les invito a leer de Max Jaramillo, que ha ganado incluso el Premio Nacional de Periodismo recientemente, que se pregunta sobre los jóvenes y la vivienda, subrayando algunos datos muy significativos, que son datos oficiales, que nos hablan, por ejemplo, de un crecimiento del precios de la vivienda en los últimos 16 años de un 48%, versus incluso decrecimientos salariales que que ha enfrentado la población también en estos 16 años. Entonces, hoy realmente hacerse de una vivienda es una empresa complicada para un número muy grande de población, por razones que no voy, digamos, a detallar aquí, pero que ya Alejandro mencionaba, que están relacionadas a esta mercantilización de la vivienda, a esta financiarización de la vivienda o bursatilización, conceptos, digamos, en parte sinónimos, pero bueno, que se puede profundizar sobre ellos. Y en México esa primera fase se ha dado de financiarización, de mercantilización de la vivienda y hay referencias a ellos en, por ejemplo, el último artículo, ¿no? Que nos habla en el libro de justamente estos más que fraccionamientos, el artículo de María de la Luz Zavala, La vivienda y su emplazamiento como factores claves para la consolidación. En este artículo se nos habla por parte de la colega de un poco el reflejo de las que son las políticas que vienen del Consenso de Washington del 92, que es la construcción de mini viviendas a las afueras de las ciudades, en suelos rurales o semirurales, viviendas que han sido construidas por el Infonavit o por el Fobiste a través de la primera fase de la financiarización de México, o sea, la intervención del dinero bursátil internacional en la construcción de vivienda pública en México. ¿Por qué hablo de esto? Porque entonces es un fenómeno de largo alcance, de muchos años ya,
que ha llevado a que la vivienda sea construida por un sector privado que busca no tanto la satisfacción de un derecho, sino abaratar costos, en el caso de la vivienda social, para poder ganar más, digamos, a partir de la inversión en vivienda y de la construcción en vivienda. Entonces, si pensamos en ese panorama, un panorama que ha justificado que el actual relator de la ONU sobre derecho a la vivienda adecuada, Bari Krishna Rajagopal, que trabaja en el MIT, haya elaborado un informe específico sobre esta crisis de asequibilidad, nos lleva justamente a pensar, bueno, y frente a esto, los tribunales, ¿qué harán? ¿Cómo tanto el sistema interamericano como los tribunales nacionales, qué harán frente a un fenómeno social que está realmente desbordándose en México? Tanto es así en México a nivel mundial, tanto es así que en el último informe nacional de Infonavit 2023, el propio director subraya que ya es inalcanzable el precio de la vivienda y que se ha hecho muy poca vivienda social, justamente reconociendo este desfase entre el salario, incluso si este gobierno plantea, el director del Infonavit ha hecho esfuerzos para incrementar los salarios, pero hay un desfase increíblemente grande entre salarios y precios. Y entonces decía, en este contexto que nos toca en nuestra vida cotidiana, ¿no? Sí estamos, yo creo, frente a tribunales que no están digamos, en la capacidad de reaccionar adecuadamente a un problema social fundamental, diría yo. Y la reflexión que hacía Alejandro planteando, bueno, esta necesidad de defender la vivienda en el sistema interamericano hasta ahora a partir de conectarla con el tema de la propiedad no es menor, porque es cierto, el sistema ha hecho esfuerzos para que ese derecho de propiedad no sea un derecho individual, únicamente entendido así en el ámbito del sistema, pero frente a la vivienda, frente a la defensa de la vivienda también, porque en el protocolo de San Salvador no la tenemos reconocida, pues su entrada es una entrada muy clásica y efectivamente reduce la posibilidad de defensa. Yo creo que en este contexto también, considerado que además estamos virtualmente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, sigue siendo muy relevante y, digamos, poner en diálogo el texto de Alejandro con el texto del juez MacGregor, que se llama La justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales en el sistema interamericano de 2019, que tiene todo un artículo sobre derecho a la vivienda adecuada. Y sabemos, se ve en el texto de Alejandro que el juez, el doctor MacGregor, ex juez de la Corte Interamericana, ha hecho un esfuerzo importante para avanzar en la justiciabilidad de este derecho. Y en este texto, que pueden consultar también en redes, hay toda una explicación de lo que según el doctor MacGregor debería poderse hacer siempre más en el sistema interamericano para lograr una concreción del derecho. Pero regresando al tema de la propiedad, efectivamente es muy limitante que esta sea la solución, la respuesta que hasta ahora el sistema puede dar. Esto implica también que la Relatoría de Derechos Sociales, recientemente se ha identificado, se ha identificado, se ha seleccionado un nuevo relator de derechos sociales en el sistema interamericano, que es un profesor uruguayo. Es difícil que también, obviamente, la Relatoría de Derechos Sociales pueda poner en su agenda centralmente las problemáticas de la vivienda, un poco por lo mismo. Hasta el momento no lo hemos visto. Y esto nos lleva también a la dificultad más general de defender la vivienda, el derecho a la vivienda de una forma amplia en ese ámbito del sistema interamericano, de otro a nivel regional. No tenemos un organismo que nos permita realmente, por ejemplo, hacer valer los problemas que son muy similares en todos los países, que han derivado justamente de estas políticas que vienen del consenso de Washington, que han prácticamente llevado a todos los países a construir pequeñas viviendas a las afueras de las ciudades
como las que tenemos aquí, sembradas prácticamente en casi todo el territorio nacional, con más de 600.000 viviendas abandonadas, en el caso solo del Infonavit, y una serie de problemas similares al de México en toda América Latina. ¿A quién dirigirse frente a políticas que han tenido un impacto regional, pero frente a las cuales no podemos tampoco tener una voz regional de crítica? Realmente esto me parece relevante, aun cuando probablemente tampoco sería fuerzas del sistema, la Corte más bien interamericana, digamos, el órgano al cual recurrir, pero sí capaz que la relatoría podría hacer algo más. Bueno, en relación, para un poco seguir en orden con los textos que se presentan, me pareció también, como decía Alejandro, muy interesante el texto Una casa propia, el derecho a la vivienda en perspectiva de género. Aquí, para quienes estén interesadas en este tema, que debo decir además es algo que llama la atención, que esta revista está principalmente elaborada por mujeres, ¿no? Y Alejandro, y es un poco el reflejo de lo que pasa también en las luchas por el derecho a la vivienda en toda América Latina y el mundo, donde las mujeres son, digamos, las que abren brecha y las que más se preocupan por esa temática. Y aún así, como pasa en muchos ámbitos, la visión de género ha tardado a llegar, obviamente, a la reflexión, desafortunadamente, en relación con la vivienda, incluso en su construcción, que es algo que este artículo de Isabel Orizaga y Rita Astrid Muciño ponen sobre la mesa, ¿no? La necesidad, además de pensar el acceso a la vivienda de las mujeres, yo diría no solo en propiedad, sino que también en renta. También hay un gran desequilibrio en el acceso a la vivienda en renta de las mujeres. En Ciudad de México, las jefas de hogar que rentan son una cantidad importante de personas que acaban, las que son de los que ganan menor salario, acaban gastando hasta el 42% de su salario en vivienda, incluso cuando se trata de renta, lo que imposibilita, según las Naciones Unidas, la satisfacción de otros derechos, de otras necesidades básicas. Bueno, en este texto se hace referencia justamente también a toda la cuestión de la arquitectura, de cómo hemos tenido una arquitectura que se enfoca sobre todo en el intereses de una familia o, digamos, personas masculinas, o una familia concentrada en las necesidades del padre, del hombre, de los hombres. Interesante sería también para quien quiere profundizar sobre este tema de la vivienda del género, poder irnos un poco más allá de efectivamente solo la reflexión de la vivienda, porque ha habido mucha producción en relación también con el urbanismo feminista. Entonces podríamos irnos a leer a Zaida Mushi, a todo lo que ha producido el colectivo Punto 6 de Barcelona, la gran Ana Falú, una académica muy reconocida de Córdoba, Argentina, todas mujeres que han avanzado mucho en la conceptualización a partir de las experiencias locales, territoriales, de las luchas, del que se llama el urbanismo feminista, que busca pensar una ciudad hecha a la medida de las mujeres y no solo de varones blancos que tienen determinadas necesidades. También en cuanto a movilidad y muchas otras cuestiones ligadas a la seguridad, además que en la construcción de la vivienda. Bueno, si nos vamos al texto de Daniela, es un texto que a mí me sirve mucho porque, digamos, en nuestro trabajo hacemos mucho esfuerzo para hacer valer también los derechos de las personas inquilinas de esta ciudad, decirles que si bien parecía durante mucho tiempo que los inquilinos y las inquilinas eran como un grupo aparte, reducido a nivel nacional, hablamos de un 16% de población inquilina, en la Ciudad de México tenemos ya un 44% de población inquilina, un número muy alto de personas recurren a esa forma para acceder a la vivienda, pero tenemos una narrativa muy contraria incluso a reconocer la renta como parte del derecho a la vivienda adecuada, efectivamente muy anclado en la idea de la propiedad, derivada también del 123 constitucional, que tiene muchísimos años en la Constitución, desde
casi el inicio, ¿no? Prácticamente la Constitución del 17 que ha ha creado esta similitud casi entre vivienda y propiedad o vivienda en propiedad del sector trabajador. Pero justamente las cosas están cambiando y Daniela nos explica en su artículo, de todas formas, las dificultades, las múltiples dificultades que se enfrentan también desde el punto de vista procesal y procedimental para realmente poder defender las personas desalojadas, inquilinas desalojadas a través del Código Civil. Yo diría que además de las dificultades que se enfrentan cuando se intentan defender el derecho a la vivienda de esta población frente a un juez civil, deberíamos considerar que en general las previsiones que tenemos en el Código Civil en materia de derechos de quienes alquilan y propietarios de la vivienda son desequilibradas desde mi punto de vista. O sea, no estamos hablando de regresar a congelar rentas, no estamos hablando de estas cuestiones que provocan reacciones en México, preocupaciones, pero sí estamos hablando de un desequilibrio desde mi punto de vista derivado, por ejemplo, de contratos que duran nada más un año, a menos que las partes no se pongan de acuerdo de otra forma, con una posibilidad de incrementar los precios de un 10% cada año y contratos que además se pueden tranquilamente no poner por escrito, digamos, más del 50% de las relaciones inquilinarias no tienen el respaldo de un contrato escrito, lo que también implica otras dificultades. Yo sobre este tema diría, es cierto, tenemos muchos límites en relación con el derecho civil, Daniela los explica claramente, pero vayámonos a analizar, por ejemplo, un caso maravilloso, que es el caso Castronuevo de Argentina, analizado de una forma muy detallada por Sebastián Tedeschi, un interesante jurista argentino, que nos explica el activismo judicial de un juez argentino que, siendo juez civil, emplea la observación general 7 sobre desalojos forzosos para argumentar por qué este conflicto entre derecho a la propiedad y derecho a personas, a la vivienda de personas que eran incluso ocupantes de un predio, debe leerse también, ¿no?, este conflicto a la luz de la proporcionalidad, a la luz de los derechos humanos, sobre todo considerando que en este caso teníamos involucrados a 22 menores de edad. Entonces, acaba el juez logrando, gracias también a un dueño que permite que esto suceda, que las personas en un inicio a desalojar se conviertan en personas, digamos, participantes de una cooperativa de vivienda que se construye sobre el predio que en un inicio iba a ser desalojado. Un caso para mí muy significativo de un activismo judicial bien llevado, dialogado, construido a partir de los derechos de un juez civil que toma, por así decirlo, de forma muy coloquial, se pone la camiseta de los derechos y no se queda diciendo aquí la propiedad es mi patrona, vamos adelante y no consideremos nada más, sino que hace muchos más esfuerzos. Bueno, en relación con Venezuela, y casi estoy terminando, es seguramente una reflexión interesante. Venezuela es un país que desafortunadamente no consideramos muchas veces a suficiencia en las reflexiones. No tengo a fuerzas todos los detalles para decir, bueno, qué pasó con Gran Visión Venezuela. En efecto, nosotros somos una red internacional, hay muchos grupos que han considerado Gran Visión Venezuela como un programa social para dar vivienda a población vulnerable muy importante. Aquí la autora Ana María Sánchez desde adentro reflexiona sobre muchos de los obstáculos que enfrentó este programa. Yo diría de todas formas, Venezuela, repito, debería ser más analizada, tiene una ley de alquileres muy interesante. Yo sé que la situación política dificulta el diálogo más amplio con la realidad venezolana, pero creo que valdría la pena ampliarlo. Y en relación con el último texto, que también les invito obviamente a leer, La vivienda y su emplazamiento como factor clave, como ya mencionaba, para la consolidación de la ciudad, de María de la Luz Zavala, es seguramente un texto
importante, un texto que reflexiona sobre todas las dificultades justamente que las personas han enfrentado con estas políticas de viviendas que decíamos derivan del consenso de Washington, se aplican de forma muy amplia en todos los territorios, que implica en cuanto a la construcción de ciudades dormitorio. Ella subraya sobre todo los problemas de movilidad que las personas se enfrentan para llegar a los lugares de trabajo viviendo a 2 horas, por ejemplo, en las minis viviendas que en algún momento el Infonavit impulsó, y entiendo el Infonavit ha buscado cambiar un poco las cosas. Yo diría, desafortunadamente, los problemas son muchos, muchos, muchos en estos lugares de seguridad también, pero seguramente no son lugares que hacen ciudad, no son lugares de derecho a la ciudad, no son lugares a donde se garanticen los servicios, como dice el artículo, pero tampoco el esparcimiento, pero tampoco la salud. Una ambulancia puede tardar 1 hora y media para entrar en estos lugares. Son lugares también que han sido construidos muy mal. Desafortunadamente, ahí la crítica que se hace en Venezuela es relativamente similar, ¿no? A la que se podría hacer en México, a estas construcciones que se han hecho por partidos totalmente diferentes, ¿no? De muy mala calidad para supuestamente satisfacer el derecho a la vivienda de los y las trabajadoras. Y bueno, ella también concluye con un poco intentando crear o creando una reflexión sobre los fraccionamientos cerrados, que son un fenómeno efectivamente en México también presentes en las ciudades. Creo que es importante ver cómo estos espacios también son espacios que muchas veces se conforman a partir del despojo de espacios públicos, desafortunadamente incluso de la ciudadanía, incluso podríamos decir, son espacios de no ciudad y de no derecho a la ciudad los que se han construido, los fraccionamientos, unidades más bien que se han construido a las afueras de la ciudad, pero también estos fraccionamientos cerrados de las clases medias altas sí garantizan seguramente el derecho a la vivienda de estas clases, pero a costa muchas veces de reducir desafortunadamente derechos de movilidad, de acceso al espacio público de otras clases sociales, de otros grupos poblacionales de esta ciudad, y en un momento dado podrían incluso ser, no todos, no quiero generar, digamos, demasiada polémica en relación con eso, pero espacios violatorios en un momento dado del derecho a la ciudad. Cuando ponemos una pluma y nos apropiamos de un espacio público como es un parque, pues deberíamos obviamente poder cuestionar situaciones de este tipo. Pues les agradezco mucho y bueno, cualquier cuestión, pregunta, todavía me voy a quedar unos minutos. Gracias. Muchas gracias, doctora. Pues siguiendo un poco eh, el orden, como habíamos dicho, del cartel, me parece que va a Gabriela Ortiz Merino, pero para hacerlo, digamos, un poco más de dinámica, bueno, también dice la doctora María Silvia Emanueli que, bueno, pues también si quieren hacer alguna intervención, bueno, pues todavía vamos a tenerla un poquito más. Muy bien. Bueno, pues primero muchísimas gracias por la invitación a la doctora Marisol Anglés y a la doctora Verónica. Y bueno, es un placer estar en esta mesa teniendo estos diálogos con la doctora María Silvia Emanueli y con Alejandro Díaz, con Rita Muciño, con Daniela Sánchez. La verdad es que, bueno, quisiera comentar que disfruté muchísimo la lectura de esta publicación. Terminó siendo un ejercicio por demás placentero, no solo por el derecho a la vivienda, que es un tema de interés general, sino por la forma en que fue integrado y presentado por el coordinador, Alejandro Díaz, y por la claridad en que fueron expuestos cada uno de los temas por los diferentes autoras y autores, y autor, perdón, haciendo que la riqueza de los temas presentados fuera accesible a todo público, ¿no? En mi participación no me voy a detener específicamente en cada uno de los artículos, pues la verdad es que todos tenemos el acceso a esta lectura y después de la doctora Emanueli, pues la verdad es que ya sería
por demás redundante, pero sí les voy a compartir los grandes ejes de discusión y plantearía algunos temas de reflexión. Sobre el primer artículo, el de Alejandro Díaz, pues Alejandro nos regala un recuento normativo del derecho a la vivienda en el sistema interamericano que va desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos a la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, en cuyo artículo 26 establece el compromiso de los Estados partes para adoptar providencias internas e internacionales para lograr progresivamente la efectividad del derecho derivado de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, en la medida de los recursos disponibles por vía legislativa u otros medios apropiados. Alejandro nos invita a reflexionar sobre la ausencia de pronunciamientos específicos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos sobre el derecho a la vivienda y, por el contrario, mantiene el pronunciamiento en materia de violaciones al derecho a la propiedad y a la vida, aun y cuando desde el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas se ha precisado que si bien el derecho a la vivienda debe contar, perdón, con seguridad jurídica y de la tenencia como elemento esencial, este no necesariamente se traduce en ostentar un título de propiedad, lo que refuerza lo que refuerza la naturaleza del derecho a la vivienda como parte de los derechos económicos, sociales y culturales. Una de las conclusiones que podría decir de este artículo es que si el derecho a la vivienda es un tema cuyo análisis se encuentra vigente y que aún debe esperarse mayores debates en el seno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Nacional. Plantearía algunas preguntas para Alejandro que me surgieron de este texto y que es: ¿cómo esperarías que los estados partes actúen según el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Y también, ¿qué implicaría para la interpretación y aplicación de los derechos, y qué destaca de la ausencia de los pronunciamientos específicos de la Corte Interamericana sobre el derecho a la vivienda? O sea, ¿qué implica para la interpretación y aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales en relación con la vivienda? Sobre el texto de Isabel Orizaga y Rita Muciño, ellas hábilmente inician una redacción con una frase destinada a preparar la mente de las personas que tengan la suerte de leerlas. Empiezan diciendo: las mujeres no solo han tenido que luchar contra la idea de ser poseídas, sino también han tenido que defender su derecho a poseer. Partiendo de esa verdad contundente, ambas abordan el estudio del derecho a la vivienda consagrado en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a su estrecha relación con la cláusula internacional de no discriminación, concluyendo que para que las mujeres tengan un correcto derecho a la vivienda, se debe garantizar que cuenten con seguridad jurídica respecto a la tenencia de la tierra, con posibilidad con disponibilidad de servicios básicos, equipamiento público, con acceso a gastos sostenibles para ellas mismas, para que ellas mismas les provean de la libertad de la toma de decisiones, que la vivienda sea habitable, es decir, que les garantice la seguridad física de todos los ocupantes, que sea asequible, alcanzable, con opciones crediticias reales y que por supuesto su ubicación les permita acceder a centros de trabajo, a escuelas, a instituciones de salud y que les permita mantener una vida en el ámbito cultural, entre muchas otras. Ambas también presentan una propuesta de vivienda desde un enfoque feminista, un análisis por demás interesante en el que
nos llevan de la mano a reflexionar sobre la importancia de contar con una configuración arquitectónica para la vivienda actual que contenga espacios que propicien la igualdad, la distribución equitativa de sus habitantes y los provea de elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades de gestión y de cuidado. Es decir, debemos dejar de pensar en la vivienda como el hogar en el que la mujer está destinada inevitablemente a pasar el tiempo en la cocina, espacio aislado del resto de la vivienda, y que su labor principal sea el cuidado de los hijos y de la familia tradicional. Aquí me atrevo a concluir que el derecho a la vivienda con perspectiva de género es un tema que debe importarnos a todas, a todos. Es más que una obligación del Estado, es una obligación moral que que debemos tener todos y promoverlo desde eh, cada quien desde nuestras respectivas trincheras, como estudiantes, como académicos, como profesionistas, como funcionarios, como mujeres. La búsqueda, la consolidación del derecho a la vivienda bajo una perspectiva de género y feminista. Con respecto al artículo de Daniela Sánchez, no debemos olvidar que uno de los supuestos para que se matice el derecho a la vivienda es garantizar que se cuente con seguridad jurídica respecto a la tenencia de la tierra, sin que esto implique necesariamente la propiedad de la misma. Dicho esto, Daniela aborda el tema del derecho a la vivienda desde un punto de vista del arrendamiento en la Ciudad de México y que pone al descubierto que la reforma de 1993 al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal respecto a la controversia de arrendamiento violenta el derecho a la vivienda, el cual también incluye el acceso a la justicia y contar con recursos efectivos para su defensa. En este sentido, Daniela propone adecuar el marco jurídico interno para adaptar recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Eh, Aquí tendría una pregunta para ella, es ¿qué tan factible sería generar y presentar una iniciativa como propuesta de decreto que reforme, adicione o derogue el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México para la adopción de recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales? Em, También Ana María Sánchez nos deja, la verdad, al filo de la silla con su redacción, ya que ella pone al descubierto la cruda situación que vive Venezuela en torno a los resultados de la ejecución del plan de vivienda, la gran misión Vivienda Venezuela. Si bien en la página oficial del Ministerio de Poder Popular para Hábitat y Vivienda del Gobierno Bolivariano de Venezuela se presume contar a la fecha con un total de 4.900 millones de viviendas entregadas. Lo cierto es que nada dice respecto a la atención de los elementos básicos que determinan que dichas viviendas sean viviendas adecuadas conforme a la observación general del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas. Por el contrario, Ana María deja claro que dicho plan de vivienda se ha alejado de su objetivo general, que es garantizar el derecho a la vivienda, es decir, a la libertad de vivir sin miseria, y que progresivamente se ha visto seriamente afectado por una serie de elementos como son cambios en el personal de las instituciones, el ineficiente entramado institucional, las irregularidades en la eficiencia de la política, la corrupción, la designación de beneficiarios del programa, la falta de sistemas de control y rendición de cuentas, entre muchos otros. También en la falta de seguimiento de las denuncias, lo que concluyó en un problema mayúsculo para la población beneficiaria de este programa, que a la fecha no se ostentan como propietarios de los inmuebles, transgrediéndose así el primer elemento del derecho a la vivienda, la seguridad jurídica respecto a la tenencia de la tierra. De Ana María, de este artículo, me gustaría saber si vislumbran alternativas factibles
de mediano o corto plazo para la solución de asignaciones, de asignación de la propiedad de beneficiarios en el plan Gran Misión Vivienda Venezuela y también respecto a los problemas que estamos teniendo, como ya lo mencionaba la doctora en la plática anterior sobre la vivienda de interés social en México. En el siguiente texto, Ana María de la Luz Zavala pone en la mesa la discusión, los problemas derivados del desplazamiento cotidiano de la población afectada por el modelo de crecimiento urbano impulsado a partir de la década de los 80, específicamente las ciudades dormitorio, los fraccionamientos cerrados y las colonias irregulares. Zavala indica que las ciudades dormitorios son el resultado de una falta de regulación y de la omisión del gobierno para cubrir la demanda de vivienda, dejando dicha tarea en manos de particulares, teniendo como resultado la ubicación de viviendas en terrenos económicos en la periferia de las ciudades. Es decir, la dispersión y crecimiento de la mancha urbana, la demanda urgente de infraestructuras y servicios, misma que resulta insuficiente en materia de agua, de saneamiento y energía, el incremento exponencial de vehículos particulares como la alternativa de desplazamiento y con ello la saturación de las vialidades, entre otros. También aborda el tema de fraccionamientos cerrados que limita físicamente la circulación de los habitantes y visitantes al interior de dichos desarrollos, estableciendo como base la idea de seguridad y exclusividad, mismas que generan otra serie de problemas en torno al emplazamiento, como son las afectaciones a la continuidad de las vías de comunicación, las limitaciones en torno a los espacios públicos, ya sea para acceder a los que se encuentran dentro de los fraccionamientos o para que la población de los fraccionamientos accedan a los espacios que se encuentran fuera de ellos, entre otros, la prohibición del ingreso del transporte público. Zavala, por último, se refiere a las colonias irregulares en las que predomina la lotificación de terrenos, por lo general terrenos ejidales, mismos que se encuentran fuera de la normatividad y cuyos servicios públicos son en el mejor de los casos suministrados de forma progresiva, ubicados en zonas poco aptas para el desarrollo urbano. Finalmente, Zavala plantea que la mejor alternativa a los problemas de desarrollo de la ciudad radica en prevenir su crecimiento, generando y planeando programas a largo plazo, conteniendo la mancha urbana, evitando su expansión, buscando opciones que por demás permitan consolidar los desarrollos de vivienda que existen en la actualidad, dotándolos de infraestructura y equipamientos adecuados a través de un ejercicio de mediación de poderes políticos, económicos y sociales. Y un análisis, además, exhaustivo de las condiciones actuales y de las necesidades de los habitantes de estas colonias. Yo lo dejaría hasta aquí y nada más me quedaría con felicitar a las autoras y al autor por esta publicación. Muy bien, pues ya Gabriela ya abrió el debate. Pues si seguimos con el orden del cartel para que más o menos le vayan dando respuesta a las inquietudes, pues sigue Daniela Sánchez. Gracias, buenas tardes. Agradezco en principio a la coordinación de posgrado por hacer posible este encuentro, también a Alejandro por invitarme a participar en la obra, a Silvia y a quienes comparten conmigo el espacio en la revista. Entonces, pues es un gusto, voy a poner mi temporizador, ¿no? Y yo quisiera, bueno, comenzar en principio con dos grandes temas y uno tiene que ver directamente, bueno, los dos tienen que ver directamente con el artículo. Eh, el primero tiene que ver con la columna vertebral de lo que escribí, ¿no? Y es la crítica al sistema normativo
y de justiciabilidad del derecho a la vivienda en materia civil por lo que hace la Ciudad de México, ¿no? Eh, Creo que em, hemos sido un poco víctimas de una idea de vivienda que se satisface a través del arrendamiento que nos deja en desprotección, ¿no? Y eso tiene que ver, lo menciono ahí a través, tiene que ver no solamente con esa idea de tener la propiedad como fin último, sino que también la propia regulación nos ha llevado a pensar que la vivienda, la mejor opción es la propiedad, porque justamente tenemos reglas de arrendamiento que no nos convienen, que no son justas, que no son equilibradas, ¿no? En ese sentido, pues bueno, mi estudio se concentra em, en una primera parte en el análisis de esas reglas sustantivas del arrendamiento. Porque como decía Silvia, si bien a nivel nacional podemos decir que México es un país de propietarios, ¿no? Gran parte de la población satisface vivienda a través de la propiedad privada. A nivel Ciudad de México sí hay una gran población en crecimiento que es arrendadora. Entonces, mirar qué reglas aplican a los contratos, a los juicios, es relevante. Y en principio tenemos reglas que eh, son renovadas en el 93, ¿no? En un periodo en el que se buscaba privilegiar a la propiedad privada, privilegiar a esa ocupación eficiente del espacio. Y entonces, bueno, esa reforma lo que hace es optimizar el juicio de arrendamiento, por una parte, para darle un uso mucho más eficaz a la propiedad frente a quien incumple con el pago de renta, por ejemplo. Y además son reglas que dan un mejor trato, dan mayores facultades al arrendador. Y es aquí cuando entramos en un debate muy importante que también tiene que ver con lo político. Eh, la relación contractual del arrendamiento entraña una relación de poder que no podemos obviar y eh, no podemos dejar de mirar, ¿no? El hecho de que una persona esté sujeta, sí, a través del pago de una contraprestación, pero al fin y al cabo sujeta a un tercero para que satisfaga un derecho humano, en este caso la vivienda, me parece en principio algo que ya debería mover la discusión y debería mover la reflexión a de qué forma hemos caído en ese punto y a pensar de forma compleja, ¿no? No quiero decir que eso sea injusto, que eso no sea adecuado, simplemente hay que darle su matiz y hay que darle su justo lugar a esa relación de poder, ¿no? Y que eso se ha recuperado por las reglas, no solamente del Código Civil, ¿no? Sino también, y es uno de los grandes puntos que no logro concretar en el texto, ¿no? Y que es un gran tema, es que al final el derecho civil es parte del sistema jurídico nacional, ¿no? Tiene que respetar el derecho civil a la Constitución, tiene que respetar el artículo cuarto. Y tal parece que a nivel local, en muchas legislaciones estatales, pareciera que la Constitución no es un parámetro, por ejemplo, ¿no? Entonces, pareciera también que el derecho civil, a través del Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles, ha creado una especie de espacio, ¿no? Hay un agujero negro en el que no aplica la Constitución, en el que aplica solamente la voluntad de las partes. Y entonces ahí tenemos grandes abusos, tenemos una relación desproporcionada de poder, tenemos ahí reglas que solamente privilegian al arrendador y dejamos de lado que al final de cuentas el contrato también tiene que ser visto a través de la Constitución, a través de las observaciones del Comité DESC, a través de sus casos, o sea, en fin. Eh, Creo que parte de mi reflexión y a donde quería sumar a través de ese texto es a mirar el derecho civil de forma crítica, mirar la propiedad privada y el arrendamiento de forma crítica y también pensar que el derecho civil tiende a su constitucionalización, no deja de ser parte de nuestro sistema integral, ¿no? Entonces, pues bueno, además de que justamente el Código Civil nos da reglas en las que dejan indefensión al arrendatario, eso lo vemos a nivel contractual, ¿no? Lo vemos en las fracciones y lo vemos en las formas en las que se puede rescindir y en la que el arrendatario hace uso de ese espacio inmobiliario.
El otro tema pendiente, y sigue siendo justamente como lo mencionaba Silvia, y también Alejandro, ¿qué pasa cuando llegamos a la justicia y reclamamos al Estado el cumplimiento de esa obligación de vivienda, ¿no? Y es ahí cuando tenemos otro hueco importante y otro espacio en donde el derecho nos ha quedado a deber, ¿no? Porque a raíz de la reforma del 93, por lo menos en Ciudad de México, el juicio de arrendamiento, la controversia de arrendamiento, deja en total desprotección la persona arrendataria. Y esto, bueno, le han querido dar una explicación a través de esos grandes y largos juicios que duraban 10, 15 años, ¿no? De arrendamiento. Sin embargo, creo que eso se llevó a un extremo en el cual ahora deja sin protección al arrendatario, ¿no? ¿A través de qué? De un juicio sumarísimo, a través del cual ni siquiera damos garantía de que se le notifica de forma fehaciente y legal. También, por ejemplo, no le damos oportunidad a que se suspenda el juicio de arrendamiento. No tenemos regulación, por ejemplo, de quienes intervienen en el desalojo. Es muy importante, ¿no? En la clínica de vivienda de la Universidad Iberoamericana hemos revisado casos en donde nunca existe un control de quienes intervienen en un desalojo, ¿no? Podemos tener ahí, por ejemplo, policías, granaderos, cargadores particulares que están a las afueras del tribunal dando sus servicios y han llegado a la violencia física, sexual, en fin, además pérdida, por supuesto, de propiedades de las personas. Entonces, tenemos grandes vacíos en cuanto al procedimiento que recaen, por supuesto, por un momento en la legislación que proviene del Congreso local, pero también hay normas y hay protocolos que no ha tenido el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, no ha emitido, ¿no? Entonces, el procedimiento de controversia de arrendamiento es también tierra de nadie y a quienes nos preocupa, pues encontramos grandes obstáculos para defender a la gente que llega a esa instancia judicial, ¿no? Y luego, bueno, quiero contestar la pregunta de Gabriela, ¿no? Sobre la viabilidad de generar estas reformas o adecuaciones jurídicas a la normativa de arrendamiento. Y ahí, bueno, la verdad es que ya a través de, no sé, hace algunos años, serán unos 5 años, si no mal recuerdo, hay una demanda social que ha empujado en el Congreso local de la Ciudad de México una ley inquilinaria, ¿no? Esa ley ha sido congelada, ha pasado pues un poco también de noche, han habido grandes intereses que se han opuesto a que esa ley sea aprobada. Han habido grandes discusiones también, pensemos en la Constitución local, se impugna un artículo referente a la protección de la vivienda, ¿no? Y actualmente esa controversia sigue pendiente al Suprema Corte. Sin embargo, hay un gran sector que no quisiera pensar el arrendamiento de forma distinta, ¿no? Que le conviene seguir con esas reglas y con ese procedimiento, y entonces se hacen esfuerzos y lo que pensamos como máximo parámetro es una ley inquilinaria que sí mire el tema del arrendamiento y vivienda de forma integral, bajo una perspectiva de derechos, más del lado del derecho público, no del lado del derecho civil, que es en donde está ahora, ¿no? Y es parte del gran problema. Eh, ya, bueno, si no tenemos esa ley inquilinaria favorable, respetuosa a derechos humanos, dicho sea de paso, si no la tenemos, es también el Estado mexicano incurre en responsabilidad internacional porque no está adecuando su normativa interna a sus parámetros internacionales, entonces tenemos una gran omisión ahí. Y si no se logra eso que está intentándose, pues bueno, tenemos algunos artículos del Código de Procedimientos Civiles, por ejemplo, que con una reforma mínima o una modificación, vaya, de algunas palabras se logra un gran cambio, ¿no? Y eso también lo tenemos que pensar. La coyuntura política puede variar, no lo sabemos, pero tan siquiera si no tenemos una ley, sí podemos generar una modificación que significa un gran cambio para quienes ahora alquilan, ¿no? Y por último, pues bueno, quería también terminar mi intervención diciendo que en la clínica de vivienda de la Universidad Iberoamericana, pues recibimos justamente
esos casos en donde nos topamos todas las semanas con la suficiencia normativa, sustantiva y adjetiva del derecho civil, y lo que nos queda de fondo de repente es recurrir al derecho internacional, ¿no? Y es ahí cuando rescato yo al comité de ESC y rescato sus grandes aportaciones respecto a los juicios de desahucio. España ha sido el principal estado condenado en el comité de ESC, justamente devienen esos casos de hipoteca que se ejecutan, casos en donde la gente se queda sin techo de un día para otro. Y es ahí donde tenemos una gran riqueza que aporta el comité de ESC, que de incorporarse, ya sea a nivel código civil o a nivel, eh, incluso a nivel, digámoslo así, reglamentario en el Tribunal Superior de Justicia, tendríamos grandes impactos benéficos para quienes arriendan y están en situación de desventaja, ¿no? Y por último, ya para terminar, también quiero hacer patente que el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México va a dejar de estar vigente en unos años. Ahora tendremos un nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y no hace la gran diferencia. Por el contrario, ese Código Nacional eh, elimina algunas reglas protectoras de estados respecto del arrendamiento. Tenemos casos, por ejemplo, en Colima, tenemos el caso, me parece, también de Zacatecas, que tenían una legislación bastante protectora de los arrendatarios, ¿no? Y ahora, con esta entrada en vigor del Código Nacional en 2027, esa legislación que sí pensaba el arrendamiento de forma distinta, pues va a quedar encima de esos logros que teníamos ya a nivel entidad federal, ¿no? Entonces, pues bueno, yo lo dejaría hasta ahí, dejando sobre la mesa justamente esa reflexión sobre qué va a pasar ahora con este nuevo Código Nacional. Significa un cambio cosmético realmente a las reglas del arrendamiento. Y bueno, tocamos puerta con algunos legisladores, eh, hicimos algunos esfuerzos, pero bueno, simplemente pareciera ser que el arrendamiento sigue estando en el cajón de las preocupaciones. Entonces, pues bueno, muchas gracias y espero que sea de interés y utilidad del texto. Desde luego que así es. Rita, eh, muchas gracias, Daniela, ¿eh? Gracias, Verónica, y pues igualmente un gusto poder compartir mesa con ustedes. Em, y pues también al candidato doctor Alejandro Díaz Pérez por pues por la invitación tanto a participar en esta importante publicación como pues para eh, hablar en esta mesa. Y pues en lo personal, algo que me gustaría compartir es todas estas problemáticas que se han estado compartiendo en esta mesa, en esta tarde. Mi aporte para este diálogo desde el posgrado sería esta visión desde la perspectiva de género. Ya Daniela Sánchez hace unos momentos, tanto en su disertación como en el texto, nos hablaba acerca del derecho a la vivienda, ¿no? Desde este enfoque de derechos, como también lo hace Alejandro. Em, Sin embargo, es importante que también incluyamos en este análisis o veamos el derecho a la vivienda desde la perspectiva de género y como también un poco buscamos hacerlo tanto Isabela Nayansi como en lo personal, en el texto del cual somos autoras, incorporar esta perspectiva o este enfoque feminista. Ahora, un poco lo que trataré de hacer también durante mi exposición, pues es como ir dejando estas claves para entender el derecho a la vivienda desde esta perspectiva de género, ¿no? ¿Qué implica ver el derecho desde esta visión? Primero que nada, mencionar que de la lectura de este libro en su conjunto, algo que podemos identificar es una profunda preocupación por parte del autor y de las autoras por situaciones preocupantes que existen desde el momento, desde lo normativo, ¿no?
desde la conformación de los instrumentos nacionales e incluso internacionales, pero también de la manera en la que se está interpretando el derecho a la vivienda. Por otro lado, otras cuestiones que estamos identificando y que generan, que se señalan en estos textos es problemáticas en cuanto al ejercicio en sí mismo de este derecho, así como al momento en el que las personas que consideran que este ha sido vulnerado, situaciones en cuanto a la judicialización, ¿no? Entonces, es un libro en el cual podemos tener una mirada bastante amplia en menos de 100 hojas. Lo comparto para quienes aún no han tenido oportunidad de revisarlo, en donde hay una mirada amplia acerca de problemáticas muy puntuales, muy importantes y sobre todo también estratégicas que hoy en día estamos enfrentando a nivel nacional e internacional en relación a este derecho. Y pues como también ya lo mencionaba hace unos momentos la doctora María Silvia, este derecho hasta pues no hace mucho comienza a ser mirado y comienzan a hacerse estas reflexiones a la luz de la perspectiva de género. Ya lo mencionaba, cómo existen informes de la Relatoría Especial sobre el Derecho a la Vivienda de la ONU, ONU Habitat 2020-2021, en donde empezamos a encontrar cuáles son estos elementos que debiesen ser considerados a la luz de esta mirada, y que a mí me gustaría plantearlo como en tres dimensiones, ¿no? Hacer como esta conexión entre el derecho a la vivienda con perspectiva de género y las problemáticas que van siendo señaladas por el autor y las autoras en este libro. En un primer nivel de análisis tenemos, como les mencionaba, el tema de la normativa, el tema de los instrumentos, y que estos no nos están alcanzando verdaderamente para el acceso, ¿no? Estamos en este primer nivel de las cosas y en análisis hablamos de este acceso, ¿no? Esta parte normativa no nos está alcanzando para que verdaderamente las personas podamos tener este acceso al derecho a la vivienda. Y visto desde esta mirada, desde la perspectiva de género, la pregunta es, pues, ¿a quiénes nos está afectando más? ¿A quiénes está, y desde el enfoque de derechos, ¿no? También, ¿a quiénes está afectando más estas barreras, estos obstáculos para el acceso al derecho a la vivienda? ¿Quiénes son las personas que tienen o presentan mayores obstáculos para poder allegarse de una vivienda? Y en este nivel de acceso también correspondería preguntarnos a qué se deben estos obstáculos y sobre todo qué debiese de hacer el Estado frente a estas barreras, qué rol tiene el Estado y qué respuesta debería de dar en un nivel, en este nivel de análisis, ¿no? Del acceso, en este nivel de análisis en donde estamos hablando de una regulación de los instrumentos, cómo debiesen de ser considerados estas condiciones de identidad que tenemos las personas y que nos están afectando. Y con esto me refiero de manera muy particular a las personas de los grupos que formamos parte de estos grupos de atención, bueno, o que pudiésemos denominar como grupos de atención prioritaria, y que ostentamos condiciones de identidad que nos colocan o nos sitúan en un mayor riesgo de ver condicionado este derecho por estas condiciones de identidad. Me refiero a las mujeres, me refiero a las personas trans, a las personas que por la situación de tener una orientación sexual diferente a la heterosexual, es decir, cómo la pertinencia étnica, cómo todas estas condiciones de identidad
afectan o de alguna manera inciden o se constituyen en barreras. Y esto puede ser porque la regulación misma algo está invisibilizando, algo no está considerando, o simplemente no está conformada esta regulación o esta legislación desde una mirada próxima a la realidad que finalmente busca atender. Y esto, por otro lado, esto nos lleva como a un segundo nivel de reflexión o a un segundo nivel de análisis, que es por un lado, como les decía, este primer nivel, el acceso, pero por otro lado, en este segundo nivel me gustaría referirme al ejercicio, es decir, para quienes ya accedieron, para quienes ya están ejerciendo este derecho, en qué condiciones se está ejerciendo. Y que creo que también varias de los textos que encontramos en este libro se preguntan o desarrollan, ¿no? Problemáticas relacionadas con cómo se está ejerciendo este derecho. Y aquí podemos hacernos varias preguntas desde esta perspectiva de género que les menciono, que además de manera como mucho más puntual lo desarrollamos en el texto Isabel y yo, y que es cómo el ejercicio, o cabría preguntarnos cómo el ejercicio del derecho a la vivienda contribuye, o esta forma en la que se está ejerciendo contribuye o se constituye en una barrera para el ejercicio de otros derechos. Y que, como mencionaba, o se menciona en el texto que, que desarrollé junto con Isabel Anayansi, vemos cómo incluso la propia arquitectura de esta vivienda, las condiciones en las que están separadas el ámbito público de lo privado, esto pudiese ser también un entorno que favorezca la vulneración del derecho, del derecho a una vida libre de violencia. Entonces, desde esta perspectiva de género, cabría hacernos esta pregunta. Y que otra cuestión que incluso importa y que también ya se ha mencionado, particularmente el texto de María Zavala, aborda cómo incluso la ubicación en el ejercicio o en el marco de este derecho a la vivienda, la ubicación misma de la vivienda puede ser un elemento que favorezca esta vulneración de los derechos humanos, viendo o hablando particularmente del caso de las mujeres, de las niñas. Podemos ver cómo existen muchos de estos casos, y esto lo conecto con el desarrollo que hace Alejandro en su texto. El desarrollo de muchos de los casos o los casos el marco fáctico de muchos de los casos que se conocen en la Corte Interamericana tienen que ver con un elemento que favorece estas vulneraciones son la lejanía del domicilio, de los espacios de trabajo, de las escuelas, y cómo en ese trayecto incluso en esta lejanía y en estos espacios inhóspitos es donde muchas veces ocurren estas violaciones, como lo vemos en este caso totalmente conocido por todas y todos de Campo Algodonero, el caso de Valentina e Inés. Em, es en esta lejanía, esta distancia. Vemos muchos de los casos relacionados con violencia obstétrica, por ejemplo, como esta lejanía, esta distancia, estos largos trayectos que se tienen que caminar para llegar a los centros de salud, se conectan con o favorecen, ¿no? Estas vulneraciones a los derechos humanos, y que también este texto nos recuerda a algo que Paul Preciado menciona en el libro de Pornotopía. Menciona cómo o hace este análisis de cómo la ubicación de las viviendas, de cómo de pronto después de la Segunda Guerra Mundial se buscan generar estos espacios
estos espacios como en en los suburbios, estos fraccionamientos privados que nos dan una ilusión de exclusividad, de privacidad. Pues es en estos espacios donde también se ven muy favorecidos las circunstancias de las cuales se desprende la violación al derecho a una vida libre de violencia. Y no solo de las mujeres, sino también de las niñas, de los niños. Y como les mencionaba, esto lo podemos conectar con la vulneración en sí a otros derechos. Ya lo decía hace unos momentos la doctora Silvia, el hecho de que una ambulancia dure 1 hora y media en llegar a estos espacios, pues también sin duda se puede conectar o vincular con vulneraciones como al derecho a la salud. Y que también esto nos recuerda a este libro de Lidiet Carrión, que se llama La Foso del Agua, en donde ella hace también un análisis acerca de estas ciudades dormitorio y hace esta revisión, por así decirlo, del urbanismo, pero a su vez también de la arquitectura, y, y que se conecta con esta idea que les quiero compartir, que es dónde se está ejerciendo este derecho, en qué condiciones se está ejerciendo este derecho cuando logramos acceder a él. Y en este libro de La Fosa del Agua, justo Lidiet Carrión hace referencia, hace un análisis muy detenido sobre estas ciudades dormitorio y cómo el hecho de que por largas horas duran sin ser habitados estos espacios y ser vividos, sin entretejerse una conexión entre los ciudadanos que ahí habitan, em, donde la mayor parte de las personas está concentrada en las grandes ciudades y en donde en estos espacios muchas veces se quedan las niñeces, las infancias al cuidado o a veces sin el cuidado necesario, indispensable. Esto favorece condiciones u otras problemáticas como la desaparición, de la cual nos hace referencia Lidiet Carrión en este libro, la desaparición de niñas, de adolescentes, entre otras problemáticas sociales. Entonces, sin duda, la mirada desde el enfoque de género al derecho a la vivienda nos dota de todas estas múltiples dimensiones que, eh, que son importantes de ver y que, por ejemplo, aquí también retomando lo que menciona Daniela Sánchez, que me parece sumamente relevante, cuando ella habla acerca de cómo existe esta asimetría en la relación contractual y que desde esta mirada de género es importante preguntarnos cómo, cómo llegan las personas provenientes de estos grupos de atención prioritaria a esta relación que de por sí ya es asimétrica. Es decir, las personas que pertenecemos a estos grupos eh, o que formamos parte de estos grupos que de por sí ya viven asimetrías, no solo en lo jurídico, asimetrías no, en la educación, en el trabajo. Entonces, cuando llegamos, estamos frente a una regulación como la que detalla Daniela en su texto. Entonces, estamos hablando de una relación ampliamente asimétrica y una vez más la pregunta es, ¿cómo se está haciendo el cargo el Estado de esta situación? ¿Cómo está buscando? No lo sé, a lo mejor no lo está haciendo como también ya nos lo comparte Daniela. ¿Cómo busca el Estado o cómo debiese el Estado de responder a a este inicio, ¿no? O esta búsqueda por el ejercicio de los derechos, del derecho a la vivienda, en una situación de por sí asimétrica y que así está normativamente pues establecido. Y ya para finalizar, en un tercer nivel de análisis que me gustaría compartirles es de qué manera, y es una pregunta o reflexión con la que me gustaría finalizar, es
de qué manera mirar el derecho a la vivienda desde la perspectiva de género nos lleva a identificar a redimensionar incluso este derecho, a mirar estas 7 características que ya que están ampliamente establecidas o desarrolladas a lo largo de este libro y que están delimitadas pues por la ONU. De qué manera la mirada desde la perspectiva de género pues nos debe de llevar a redimensionar el derecho a la vivienda. ¿Cómo podríamos vincular el derecho a la vivienda con las afectaciones al derecho a una vida libre de violencia? ¿Cómo podríamos vincular el derecho a la vivienda con el derecho a la igualdad y no discriminación? Y para finalizar, pues, ¿cómo podríamos recaracterizar incluso el derecho a la vivienda y sus componentes o características a la luz de la perspectiva de género? Con eso finalizaría y muchísimas gracias. Muchas gracias, Rita Muciño. Pues realmente el tema es apasionante porque ya pudimos ver que tiene muchísimas perspectivas de las cuales podemos hablar todavía un rato y hacer más publicaciones. Me parece muy interesante sus líneas de investigación, como nos plantea Alejandro, no hay ninguna sentencia de la Corte o todas estas problemáticas que nuestra experta María Silvia también nos planteaba en esta revisión y esta retroalimentación también de disciplinas, ¿no? O sea, no nada, el urbanismo, cuando se hablaba del urbanismo. Daniela, que también ya nos va planteando qué vamos a hacer con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles. Y desde luego, Rita, que también en su disertación con derecho a la vivienda con perspectiva de género y todos estos riesgos que hay para las mujeres en el caso de las ciudades dormitorio, también a mí me parecen, digamos, el inicio de muchísimas publicaciones. Yo creo que todo falta escribir y me da mucho gusto que ustedes lo hayan hecho y de la forma que lo han hecho. Y bueno, Gabriela, que también nos planteó todas sus inquietudes. Y bueno, pues si no hay nada, o sea, hay mucho que decir, desde luego, pero no nos da el espacio. Pero, pues, a nombre de la doctora Marisol Langlés, coordinadora del programa de Derecho, pues yo les quiero agradecer este esfuerzo conjunto, sus aportaciones a la ciencia jurídica y bueno, invitarlos que nos sigan acompañando a estos programas de Debatiendo. Y bueno, pues con esto cerraríamos la sesión y les mandamos un abrazo. Y bueno, pues ya también Alejandro nos puso el enlace del libro. También lo puso en el Facebook. Entonces, pues hay que leerlo. La verdad es que invitamos a nuestra audiencia a leerlo. De seguro va a despertar nuestra reflexión. Pues muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias y invitarles a leer el libro. Claro que sí, lo haremos con gusto. Gracias. Hasta luego.